¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión? Una semana más con ustedes, bienvenidos a través de TAK Televisión y a través de Televisión Noroeste, en cualquier hora y en cualquier lugar que nos puedan seguir, bien en directo, bien en diferido, como se dice, ¿no? Una semana más en la que siempre intentamos enlazar o vincularnos en nuestros comentarios, en nuestras conversaciones, con un tema de actualidad. Y hoy, como siempre, me acompaña Antonio Melián, amigo y compañero, licenciado en Ciencias Religiosas, mediador familiar, máster también en mediación familiar. Y como les decía, nos gustaría siempre tratar un tema muy ligado a la actualidad por razones sociológicas, sociales, culturales, hasta incluso a veces también políticas, ¿no? Y de política hablamos porque, en este caso, el gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, ha hecho público un plan, el Plan Canario de Salud Mental, en el que se va a invertir una cantidad bastante importante de dinero y sobre todo también interesa porque ha creado 126 puestos de trabajo para contratar, de hecho ya algunos contratados ya, a psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales, para incorporarse a este plan que afecta a todas las islas del archipiélago. Y por otra parte también retoma un tema que estaba también un tanto abandonado, porque en base e incorporado a este mismo plan va a crear nuevos centros de tratamiento infanto-juvenil en temas de trastornos mentales, que tanta falta hacía o hacen en Canarias y que en cierto modo también estaban un poco en el olvido. Eso significa en parte un salto adelante para atender a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes en familia, y que también sería una respuesta, o por lo menos el inicio de una respuesta o de cierta esperanza, desde el punto de vista terapéutico y médico, a unos 75.000 pacientes de salud mental que hay en Canarias reconocidos, independientemente de las personas que puedan estar ocultas o que no han sido diagnosticados por psicólogos clínicos y psiquiatras y médicos. Por otra parte, también es importante resaltar la iniciativa de algunas entidades sociales, médicas, colectivos médicos y en concreto el Colegio de Psicólogos de Canarias, de las dos provincias, de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, para que se incorpore la psicología y los psicólogos a los centros de salud de atención primaria. Por muchas razones. Hay una que es evidente, que es palmaria. Los médicos, no solamente en Canarias, sino en todo el Estado español, se quejan una y otra vez y hay manifestaciones públicas en ese sentido y hasta huelga del poco tiempo que tienen, una media aproximada de 10 minutos para atender a los pacientes. Por otra parte, hay estudios que hablan de que el 70% de muchas consultas de los ambulatorios de centros de salud primaria, de atención primaria, tienen un contenido o tienen un sustrato o hay algunos trastornos de tipo psicológico, emocionales en esos pacientes. Y claro, y lo que se reivindica, incluso con algunas propuestas del Parlamento de Canarias y al propio gobierno, es que también haya psicólogos que se incorporen a los centros de salud de atención primaria para poder atender aquellas derivaciones que los médicos facultativos de salud, de esos centros o sanitarios de salud, puedan derivar debido a la casuística o a las causas que ellos encuentren que tengan un sustrato o una causa o una razón psicológica por la que sufren. Y también, por supuesto, para que sean escuchados de una forma activa, con mayor tiempo y con mayor eficacia. Este es el encuadre y este es el motivo porque yo creo que hoy deberíamos hablar, conversar, dar algunos datos e incluso si queremos también poder hablar hasta una pequeña historia de la salud mental, de aquellos famosos manicomios que antes existían
en Canarias, en Las Palmas, en Tenerife, y que mi amigo y compañero Antonio Melián y yo personalmente, en algún momento de nuestra adolescencia y juventud, visitamos en el famoso Valle del Dolor, que se llamaba en aquel momento, Valle del Dolor, ¿verdad? Y esa es la eran idea que varios. vamos a tratar. Claro. Antonio. Es que ahí estaba el psiquiátrico, estaba también el sanatorio, se llamaban, donde estaban básicamente los tuberculosos, la tuberculosis de aquella época. Efectivamente. Estaba lastreando todavía y había muchísima gente, y estaba la leprosería. Por eso se llamaba el Valle del Dolor. Y efectivamente, claro, luego la nueva psiquiatría, antipsiquiatría se le llamó en esta época, eliminó, sobre todo con respecto a problemas psiquiátricos, tanto de adultos, porque realmente eran adultos, niños. Yo vi un par de casos, pero de niños con muchos problemas, muchísimos trastornos, posiblemente no debidamente estudiados, porque estaba bastante atrasado. En aquel momento se defendía abiertamente, por ejemplo, que los niños no se podían deprimir. Yo siempre lo he contado aquí como un par de veces. Yo me deprimía con 11, 10, 9 años. Me deprimía. Sí tenía mucho miedo cuando yo veía que me asustaba muchísimo ese estado de depresión. Me sacudía a mí mismo y decía, bueno, se acabó, y salía a la calle a jugar. Pero sí probaba esa depresión. Hoy esto es difícil, incluso cuando quieres deprimirte es muy difícil, porque estamos rodeados de muchísimo ambiente, de muchísimos temas. Es verdad que a lo mejor estamos sentados con algunos niños viendo pues un programa de televisión, que a lo mejor no hay televisión, un programa infantil incluido, y ves a uno de los niños ensimismado, tristón, no está en ese momento en la tele, entonces notas que hay muchísimos temas. Por otro lado, los padres tan solícitos y paternalistas impiden esa situación, que por otro lado está muy bien que impida la depresión, pero lo que no debe impedir son los momentos depresivos de un niño que le duele haber suspendido, que le duele, porque eso hay que sufrirlo, y eso hay que verlo, porque eso es lo que puede estimular superarse esa situación. Pero volviendo al caso, las cifras son espeluznantes. 66.300 pacientes menores de 18 años. Ahí se incluyen pues todas las enfermedades que pueden sufrir los niños, como los TDAH, como la bulimia, como todos estos casos que pueden haber, por ejemplo, lo que llaman los psicólogos y psiquiatras el TCA, las dificultades por la alimentación, ¿no? Las enfermedades que producen la mala alimentación, la no alimentación o la excesiva alimentación. Yo creo que efectivamente yo no conocía, he hecho varias consultas a varios centros y sí están enterados de la noticia, pero que no lo trabajan directamente por diversas razones. Pero me parece muy bien, porque por primera vez no solamente se sitúa en el centro estratégico de toda la vida, que es el materno infantil, sino que se está situando en centros de atención primaria, no solamente en la ciudad, como es el caso de Canalejas, sino también en vecindarios y también en la zona de Tinoca y de la zona esta por ahí, por debajo de Arucas, ¿no? Entonces, esto es importante y se está destinando bastante dinero, como tú comentabas, y habrá que atajar esto. Habrá que atajarlo porque dentro del número de infantes que tenemos, 66.300 aquejados de una enfermedad psiquiátrica con necesidad de atención constante en la psiquiatría, a mí me parece mucho. Ciertamente, Antonio, ya comentabas el tema de la antipsiquiatría. Efectivamente,
la antipsiquiatría de los años 70, Sí. a través de los estudios y de la intervención terapéutica y psicológica y médica de los famosos Laing y Cooper, fueron los psiquiatras que apuntaron y que fueron pioneros en este tipo de tratamiento, e influyó bastante en la nueva concepción de la psicología, de la psiquiatría, en el sentido del tratamiento de los trastornos mentales. Entre otras cosas, había psiquiatras, cuando yo estudiaba en la Facultad de Madrid, y psicólogos que ya no hablaban de psiquiatría, hablaban de sociatría, porque hay factores sociales que influyen y que hacen que en algún momento se decanten, bien en familia o bien en grupo, algún tipo de trastorno que luego la psicología y la psiquiatría diagnostica con alguna disfunción o trastorno de conducta que tiene que ver con la mente, ¿no? ¿Qué significó esto además? Pues hubo una consecuencia práctica y social, el desinternamiento de los famosos manicomios. Es decir, lo que se decía era que se acabara con esa especie de cárcel, ese Valle del Dolor al que antes apuntábamos, que significaban los manicomios, donde nosotros, tú en tu caso y yo también, cuando lo visitábamos cuando éramos jóvenes, veíamos a los pacientes atontados paseando por los pasillos y por los jardines, y en algunos casos recuerdo de algunas habitaciones, algunos cuartos donde había alguien amarrado con una lata de comida al lado, comido por las moscas, ¿no? Había una terapia habitual que era una especie de cajón desastre que se aplicaba en toda Canarias y en toda España a cualquier trastorno, cualquier síntoma que asomaba de una tristeza, una melancolía, una especie de totum revolutum, en el que cualquier asomo que pudiera significar algún trastorno mental o alguna anomía en el comportamiento lo llevaban arriba a Tafira a darle los choques. Sí, ¿Se acuerdan de los choques? No, sí me acuerdo. Electroconvulsión, que es una técnica que ya está en desuso, aunque ahora se puede usar, pero ya con otros fines y más controlada. En aquella época era casi, además, con la medicación, claro. A mí se me dio un caso. Sí. Era una mujer muy inteligente. Era la mujer de un señor que había abandonado la vida porque se había dedicado a la bebida a la mañana, a la noche. Estaba por allí arrimado y ella tenía un comercio que atendía a ella. Con ese comercio le pagó las carreras, no las carreras, sino los estudios que los niños hacían, y cuando digo pagó, era muy bajo el precio de la matrícula, a veces nulo, pero sí había que pagar el transporte, sí había que pagar la comida que el niño hacía fuera de casa, sí había que pagar cosas, ¿no? Y ella con esa tiendita, y aparte tenía una finca muy grande, era una finca muy grande que atendía su marido anteriormente, pero que, dado el caso, ella atendía. ¿Cuándo? ¿A qué hora? No lo sé. Sé que los muchachos y muchachas le ayudaban también. Bueno, esta mujer se trastornó viendo que Dios le hablaba, viendo que el Papa había salido por la noche en el telediario y dirigiéndose a ella le dijo. Entonces, pues ya a juzgar por lo que iba hablando, esta mujer tenía un trastorno psiquiátrico que yo no sabía definir porque no lo soy, y derivé el caso. ¿Cuál fue mi gran sorpresa? Que en el manicomio fui a verle un día y estaba atontada, y estaba tal, voy derecho al psiquiatra que era amigo mío. Le cojo por las solapas y le dije, te dije que no le diera por ningún concepto choque a esta señora. Era muy inteligente, una mujer muy capaz de salir. Y cuando ya me la cuento atontada, porque los choques se daban no solamente para recuperar o aliviar el dolor y tal, a todo el que se revolucionaba allí le metían unos choques y se quedaba totorota. Y entonces no molestaba. Esa es la palabra totorota. Claro. Es una pena. Y eso es importante porque, si quiere, podemos hablar y profundizar y posiblemente nos dé para algunas otras tertulias, otras discusiones más. Piensen ustedes que, y yo estoy de acuerdo y defiendo esta postura, no se puede estar continuamente medicalizando la tristeza.
En el tratamiento de los temas mentales, sobre todo los trastornos depresivos y demás, hay otros que no, pero en todo puede haber un sustrato, una causa, en algunos casos que puede ser orgánica, como puede ser una psicosis, en ciertas psicopatías y demás, que tiene que ver con los genes y con otros, con el filtro de la información, en fin, hay muchas teorías al respecto, pero indudablemente el tema no solamente del tema cuando surgió la antipsiquiatría, ya desde mucho antes, en el año 1919 y antes, con la irrupción del psicoanálisis, que hizo bastante para tratar los problemas de la mente, no solamente a nivel médico, a nivel de lo que podríamos decir lo que es la medicación, lo que son los temas de las píldoras o la farmacia, sino a través de métodos eminentemente psicológicos, en este caso sería a través de la introspección y de otras técnicas usadas en ese momento por el psicoanálisis como técnicas eminentemente psicológicas, que luego fueron, en algunos casos, que fueron desde mi punto de vista superadas por otro tipo de técnicas y de terapias que a partir del año 1920 y 30 empezaron ya a trabajar con pacientes en los que en los que la pura medicación no hacía o no surte efectos, salvo en algunos momentos. En todo caso, siempre se aconseja tratamiento psicológico, tratamiento psicoterapéutico y a veces también combinado con algunos fármacos como forma de aliviar ciertos síntomas. Y por eso, y por ende, es lo que antes hablábamos de la importancia que tiene que la psicología, que las técnicas psicológicas, que las técnicas psicoterapéuticas trabajadas, impartidas por profesionales, y esto que quede muy claro, sirvan de ayuda a los médicos de cabecera, que de hecho ya se hacen, porque ya en los centros de salud mental ya se trabaja a nivel multidisciplinar, ya hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay psicoterapeutas, hay psiquiatras y médicos que trabajan conjuntamente para eliminar ciertas conductas inadecuadas, para eliminar en definitiva el sufrimiento en personas que sufren de tristeza o de melancolía y para investigar de forma más profunda, más coherente, más global el comportamiento humano a fin de darle una respuesta adecuada, que no es la que estamos apuntando acá ahora mismo, los famosos choques, y que tampoco es la fácil y rápida que un médico de cabecera o una doctora de cabecera aconseja, receta a un paciente para dormir o para que se le acabe, para que esté más alegre o para, por ejemplo, recuperar o para tratar un tema que se deriva de un conflicto matrimonial en la que una de las partes queda anodadada o queda acongojada por el duelo o por su estado de ánimo deprimido. Y no nos remontemos, y tú de esto también sabes bastante, Antonio, a la época en que iban a consultas de ciertos psiquiatras de las que yo soy testigo, y el psiquiatra ante este tipo de conflictos aconsejaba la receta de la Biblia: Santo Job, paciencia. Claro, pues no había solución, no había solución, y realmente claro, en la época del nacionalcatolicismo, fueras creyente o no lo fueras, tenías que someterte un poco a esta corriente de lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, claro, así se maten, pero fue un acto volitivo de Dios. Esto es lo que hay que discutir en cada caso, ¿no? Pues vamos a discutirlo, vamos a hacer una parada y enseguida estamos con todos ustedes de nuevo. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Qué tal, amigas y amigos? Seguimos tratando y hablando, conversando sobre este tema tan importante a raíz de esta noticia y de esta iniciativa del Gobierno de Canarias de invertir en recursos humanos y materiales para el tratamiento de la salud mental en Canarias, que tanta falta y que tanta deficiencia ha tenido y posiblemente siga teniendo, ¿no? Me gustaría, si les parece, también hacer referencia, y si pueden, alguna la tiene a bien, que vean una película, año 1975, una película premiada por ser la mejor película del año, con los Óscares correspondientes, Óscar a la mejor película. Alguien voló sobre el nido del cuco, cuyo director murió ya, Milos Forman, interpretada magistralmente por Jan Nicholson, que en cierto modo lo que trató es una alternativa, fue una lucha, fue una denuncia a ciertos tratamientos mentales, ciertos tratamientos de enfermos mentales en los manicomios, que llegó al culmen con dejar, como antes decíamos, hablamos de Totorota, dejó cuando este actor, cuando este protagonista de la película se rebeló contra las formas crueles de tratamiento que se hacían en ese internado mental, pues llegaron a practicarse una lobotomía y lo dejaron parado completamente, que ahí también en la película, una tristeza tremenda, ¿no? La película fue una revolución que entroncaba y que estaba plenamente vinculado al momento, a la antipsiquiatría y a las nuevas formas de tratar desde el punto de vista psicológico los diferentes trastornos mentales y a los pacientes como personas, y en cierto modo también fue un canto a la libertad. Este protagonista, si ustedes ven la película, yo la he visto varias veces, verán que intentaba rebelarse contra la institución que tenía una forma de tratar a los pacientes cruel. Tan se revelaba que en su cuerpo apareció el letrero de help, ayuda, efectivamente, en el pecho del paciente, porque no tenía voz, prácticamente no tenía cabeza, claro, no tenía pie, no tenía mano, y entonces en el pecho, que es lo que le quedó, pues fue una bomba de la guerra, fue lo que quedó de su existencia. La parte somática se revela junto con la espiritual y se produce ese milagro de escribir la palabra ayuda en su pecho, porque no puede, porque no puede. Sacaba a los pacientes, los sacaba para jugar al baloncesto, los sacaba de excursión, en fin, creó una serie de condiciones humanas. Incluso se trabajó mucho lo que es la psicoterapia de grupo, que hoy, hace muchos años ya, está perfectamente impartida con mucha eficacia en los centros de salud y en los gabinetes privados de psicólogos y psiquiatras, y creó un ambiente propicio para que cambiaran las condiciones de estos pacientes. Efectivamente no lo dejaron. En cierto modo también fue una denuncia contra las instituciones que coartan la libertad y contra el rigor disciplinario no solamente de ciertos tratamientos en la enfermedad mental, sino de la mente, de la cultura que imperaba en ese momento. Bien, yo se los aconsejo, pero hay, de todas maneras, luego voy a insistir en un tema que creo que no se me va a olvidar, pero a raíz de todo este movimiento, y antes apuntábamos, tuvo como consecuencia, como antes decíamos, que las personas que sufrían un trastorno y que estaban internadas,
fueran desinternadas. Es decir, sacar de los manicomios, de los centros de salud, donde vivían permanentemente, a las personas. Con lo cual se produjo un problema. El problema es que estas personas, estos pacientes, se volvieron a incorporar a su respectiva familia, con lo cual la carga psicológica y emocional volvió no solamente a las personas que lo sufrían, sino a su entorno familiar. Y yo recuerdo de haber tratado, haber intervenido, haber trabajado a nivel no solamente público, sino privado, con padres, con madres angustiadas. ¿Qué hago con mi hijo adolescente, joven, que me lo acaban de traer? Porque claro, mientras estaba en un centro de salud mental internado no había problema. Cuando lo traen, claro, entonces ya surge el problema. ¿Qué hago? ¿Cómo tratarlo? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué ayudas tiene el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento o el Cabildo para tratar, para que, como ayuda de respiro familiar, a estas familias que todavía hoy pueden encontrarse con el problema de tratar a un hijo, a una hija que sufre una psicosis, que sufre algún tipo de autismo, que también lo hay, que también es una disfunción mental? Eso crea problemas y crea una disfunción y crea una inquietud, un desasosiego en la familia doble. Primero, porque lo sufren, y segundo, a quién recurro o cómo puedo hacerlo. Evidentemente, una de las fórmulas que se trabajó en ese momento era que fueran tratados en sus respectivos centros de zonas de salud mental. Claro, dan hora para 2 o 3 meses, primero. Y segundo, antes de que se incorporara la psicología como tratamiento a este tipo de enfermos, le daban la droga al uso, lo medicaban y ya. Pero que no es tema pasado, porque en ese momento se denuncia que en el año 18, el otro día, se incorporan 4.721 expedientes nuevos de niños menores de 16 años. Fíjate, esto es lo que significa. ¿Cómo están sus padres preparados para un diagnóstico de este tipo? Primera pregunta. La respuesta la tenemos. Segundo, ¿cómo se va a preparar o se ha programado algo para preparar a esos padres como soporte, a esos padres, a esos maestros, a esos? Pues claro, detectar un TDAH, por ejemplo, un niño con una fuerza terrible, con una hiperactividad asombrosa, no sabemos, en los institutos no sabemos trabajarlo. Yo trabajé en los institutos y yo decía, ¿qué hago con este? ¿Entiendes? Porque yo no tenía una preparación remotamente, ni siquiera pedagógica, que es obligatoria tenerla, de un niño TDAH. Primero era TDAH, a ver qué significaba, ¿no? O sea que tenías que leerte el TDAH, ¿no? La inquietud motora, para ver qué significaba. Claro. Entonces, hoy, 4.700, casi 5.000 niños de la cosecha que tenemos de jóvenes menores de 18 y 16 años en Canarias. Es una cifra considerablemente seria, ¿no? Y esta señorita que es, o señora, que es la encargada de la jefe de servicio de estos sistemas en el Gobierno de Canarias, termina diciéndole en una conferencia, una información que da al Parlamento, termina diciendo: el niño no es una pieza de puzzle, sino que es un todo y como tal hay que tratarlo. Y no puede convertirse en una papa caliente para los políticos, porque así no vamos a resolver nada. Y la cuestión es resolver, y resolver bien. Sí. O sea que lo tenemos muy grave, a lo mejor dentro de esos 4.000 y pico niños o adolescentes que hay, a lo mejor están algunos de los, en el caso que yo he atendido, profesionalmente hablando, y perdonen un poco que me cite, ¿no? Están algunos que yo he atendido, por ejemplo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, digamos, es el cajón desastre del famoso autismo de hace muchos años, o de la disfunción cerebral mínima, como se llamaba antes, ¿no?
Más bien autismo, el síndrome, el otro es la inquietud mental, motora. En su momento estos síndromes que eran autistas, en su momento, al principio, estaban catalogados o diagnosticados por la psicología y por la psiquiatría como esquizofrenia infantil, luego pasó al autismo y luego se han dividido. Irrecuperables en aquel tiempo. Efectivamente. Y ya hoy se puede trabajar en familia, en la escuela y terapéuticamente hablando. Digo psicoterapéuticamente hablando porque me he encontrado con algún caso en el que incluso he visitado a esas personas en su domicilio y estaban siendo tratados, hablando entre comillas, por un amañado. Un amañado es uno que tenía un herbolario y lo trataba y lo tenía con hierbas y con vitaminas, amarillo como un membrillo maduro, estaba este chico, ¿no? No salía. Bueno, pero usted, no, es que me lo están tratando, pero vamos a ver, usted, claro, pero usted tiene diagnóstico, no, pero ¿quién es? No, un herbolario donde vamos y demás. Pero es un profesional de la psicología o de la psiquiatría o de la pediatría. No. Pues sí, este chico tiene que ser tratado por los métodos científicos actuales, que los hay. Quiero decir con esto que, ojo también, a quién recurrimos, madres desesperadas, padres desesperados, angustiados, o a veces también ignorantes ante las nuevas técnicas, ante los nuevos tiempos, ante los tratamientos científicos con los que se trata, se interviene, se recupera a este tipo de personas, y hablaba, y por eso yo lo asocio contigo, jóvenes y niños que a veces se dejan llevar por mentirosos, defraudadores, falsos curanderos o curanderas que recurren a lo que llaman en cierto modo y falsamente terapias o medicinas alternativas. Miren ustedes, las terapias y las medicinas es única, es la que está catalogada y la que está con probaturas empíricas científicas que dan resultados. No hay alternativas, ni medicinas alternativas. Bueno, de hecho, hasta la homeopatía está en tela de juicio y hay universidades europeas y españolas, la de Barcelona, y creo que también algunas canarias, que lo han quitado de sus másteres. Quiero decir, atengámonos a la ciencia, a los datos, a los resultados, y que nos pongamos, que las personas, las familias que se encuentran angustiadas con estos pibes, con estas chicas, con estos chicos que sufren este tipo de trastorno, que se pongan en manos de facultativos, de gente competente en psicología, en psiquiatría y en pediatría. Esto por lo que respecta a este caso que tú apuntabas ahora mismo, de los miles de casos, y que en cierto modo esperemos que este nuevo recurso que va a implantar, que ha hecho público la Consejería de Salud del Gobierno de Canarias, responda a esta necesidad. Pero es que a estos 4.721 casos novedosos, se abre expediente nuevo. Hay simultáneamente y a lo largo del año nada menos que 57.039 consultas sucesivas. ¿Cuántos psiquiatras hay en el materno? Creo que uno. Posible. Creo que uno. Hay después algunos médicos especializados en psicología y en tal. Están los terapeutas para el juego, para la recuperación del niño en diversos, porque el juego es una terapia claro, fundamental. Y la música. En los críos, claro. La música y un montón de otros recursos. Entonces, yo vuelvo a los padres porque conozco muchísimo la angustia, los padres y la angustia de los educadores. ¿Cómo? O sea, se hablaba, por ejemplo, de la integración del niño con problemas. Las escuelas, sí. ¿Quién daba la charla de integración? Yo asistía una vez a una charla que dieron en el colegio donde además la charla estaba implicada con la droga, es decir, había un médico, había un policía o dos y había pues, otros temas de cuestiones, ¿no? Si quieres, pues después lo podemos ver. Bien, estamos con ustedes en unos momentos, hacemos un parón y ya estamos con ustedes de nuevo. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional,
le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bien, amigas y amigos, estamos tratando un tema de suma importancia para la población y para la gente, ¿no? Porque, en resumidas cuentas, estos recursos que se van a implantar o que se van a aumentar ahora en el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Sanidad y que ya existían a nivel privado, porque claro, antes apunté cuando una persona venía y cuando tenía necesidad de un tratamiento, de un consejo, de una orientación a nivel psicológico para su hijo, para su hija o para él mismo, si la sanidad pública no le daba respuesta, iba a los psicólogos o a los psiquiatras privados. Claro, esto me lleva a un poco también a hablar, o por lo menos dar un mensaje de esperanza, una orientación. Es decir, cuando alguien de ustedes se siente triste, se siente melancólico, se siente con un problema, sufre en el alma, en el ánimo, ¿a quién recurre? ¿A quién puede recurrir? Miren ustedes, hay infinidad de problemas que la gente tiene y que se tratan a nivel físico cuando se sufre de cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Y se recurre a un especialista, ¿no? Para que se le trate y se le diagnostique. Se le diagnostique y se le trate. Evidentemente, en la mente humana, en lo que es el intelecto humano y lo que es el estado de ánimo humano de las personas, que es lo emocional, también tiene sus tratamientos y también tiene sus especialistas. Y por eso antes apunté el que se intente apartarse de las personas sin cualificación, sin preparación, que intentan ayudar, a veces hasta con buena idea, con buena manera y con buena intención. Pero lo primero que tiene que hacer una persona es centrarse y decir, bueno, ¿quién me puede tratar a mí este estado de ánimo que tengo, este trastorno emocional, esta tristeza, esta melancolía, este estrés continuo que tengo en el trabajo, en la familia, que puede derivar con el tiempo, si se repite de forma reiterada y continua, en un foco depresivo que se puede tratar, que hay métodos psicológicos, psicoterapéuticos, no solamente a través de las pastillas, a través de ansiolíticos, a través de psicotrópicos, sino de tratamientos alternativos que hoy se implanten a través de la psicología con soluciones a quien recurrir. Eso por una parte. Y por otra parte, también no olvidar que todos en algún momento de nuestra vida sufrimos algún estado de ánimo deprimido, algún tipo de desorientación. Mire, yo, como ustedes saben muy bien, los que nos siguen, suelo viajar mucho a Argentina, ¿no? Que es casi ya mi segundo país después de Canarias de origen y de raíces, ¿no? Y la psicología está perfectamente reconocida e implantada en todas las áreas y en todas las etapas y en todas las edades. La gente tenga problemas o no tenga problemas, y si los tiene más, tienen su psicólogo, tienen su doctor, su doctora, su psicoterapeuta para que les oriente. Tienen lo que podemos llamar hoy terapias de apoyo o consejos. ¿Para qué? Si hay problemas, se pueden resolver
hay un tema que tú muy bien sabes, Antonio, por tu profesión también y tu historia, crecimiento personal. Y el crecimiento personal es métodos terapéuticos, sistemas de ayuda, de apoyo, para que la gente se sienta más feliz, más tranquila, más sosegada, o sepan resolver de forma puntual los problemas que diariamente le pueden asediar. ¿Te parece, Antonio? Me parece perfecto. ¿Recuerdas que el otro día en la charla que dimos conjunta, una señora te dijo, ¿me podría usted decir qué le pasa a mi hijo, 12, 14 años, que era muy alegre, que era tal, en este momento está más retraído? Sí. ¿Sabe usted? Esa es la pregunta. Dice, en cuanto a los diagnósticos, dice la psicóloga, la psiquiatra, jefa de servicio técnico, del gobierno de Canarias, en cuanto al diagnóstico, a los diagnósticos, según datos del 2016, la mayor parte se debió a trastornos de conducta, que tú no lo vas a explicar, de conducta y de las emociones al comienzo de la infancia, y de menores, yo lo oigo por primera vez, están entre comillas, oportunistas desafiantes. Conducta desafiante, esa es la palabra. Donde se asigna aquellas anomalías que no se saben exactamente a dónde o por dónde van a progresar. Fíjate el panorama que tenemos. Sí, y que, como antes apunté, y hay datos estadísticos en todo el Estado español, que hay como un 70% de las consultas que van a los ambulatorios y que los médicos de cabecera, doctores y doctoras, detectan que son problemas emocionales. Claro, ¿qué puede hacer? 10 minutos, 15 minutos para atenderlo. Pues mire usted, pues efectivamente, a veces no queda más remedio sino mandarle el ansiolítico de turno para una ansiedad, pero claro, justamente de lo que se trata y lo que están ahora reivindicando diferentes colectivos de sanidad y los colegios de psicólogos de Canarias y también de médicos, es que haya que los psicólogos y psicoterapeutas titulados se incorporen también a los centros de salud, a los centros de atención primaria. Claro, efectivamente, es que el trastorno de conducta también es un trastorno que afecta a la mente y que afecta a las emociones de la persona y que también, por supuesto, afecta al entorno familiar. Me gustaría también hacer una llamada, por lo menos porque es un tema tan amplio y tiene tantos recovecos que podemos estar hablando dos o tres tertulias como esta, ¿no? Y trayendo incluso a otros especialistas al respecto, ¿no? Ojo, por ejemplo, ojo con la adicción a las drogas. Ojo, los padres, los papás, la familia, con los jóvenes que empiezan con una droguita que parece que es suave y que no es fuerte y que se puede soportar y que luego va a más y que luego, si no se estudia ese caso en concreto por un tema emocional, un desengaño amoroso o por influencia de lo que se llamaba antes malas compañías, que podríamos ser influencias de grupo, pueden derivar en que ese joven empieza a drogarse. Saben que ustedes, que está altamente probado, y lo ha probado la medicina, la psiquiatría y la psicología, la cantidad de jóvenes que sufren trastornos psicóticos, esquizofrénicos, de conducta, de comportamiento y de mente, como consecuencia de la ingestión de drogas, sean o no adictos a la droga. Evidentemente, si son ya adictos, tienen que tener un tratamiento especializado, claramente en centros de salud al respecto. Pero si están en los inicios, que nadie se confunda, que nadie por querer en algún momento trasladarse a mundos idealistas, a paraísos de música y hasta de orgías y de mentes calenturientas que les evaden de realidades concretas que a veces son amargas, pero que hay que tratarlas, crea que por probar en algún momento y de forma, digamos, periódica una droga dura, llámese mescalina, llámese LSD, llámese cocaína, por cierto muy cara, no puedan con el tiempo contraer o derivar en una psicosis, que es una enfermedad mental grave que ya en algunos casos y siempre requiere también medicación
combinada evidentemente también con tratamientos psicoterapéuticos de gran eficacia probada, ¿no? ¿Ves la idea? O sea que no todo el monte es orégano. Quiero decir con esto que no nos preocupemos porque no solamente por lo que se refiere a este nuevo recurso, a este nuevo plan de salud mental de Canarias, puede ser una de las soluciones a las respuestas de los diferentes trastornos y problemas que estamos planteando, sino que hay recursos en la comunidad, en la sociedad, incluso a través de despachos de psicología y de psiquiatría privados que pueden resolver y que pueden tratar de forma fehaciente estos problemas que a veces, como muy bien apuntabas tú en los datos, apuntan en la infancia, en la adolescencia y en la juventud, y que si no se tratan a nivel individual y a nivel familiar, pueden derivar en algunas cosas peores que pueden tener después peor remedio o peor solución. Sí, sí, no, evidentemente a mí lo que me preocupa es qué se le responde al padre, a la madre. Claro, porque a lo mejor hay casos que dentro de la propia familia, de la genética, aparece esto, me recuerda a un tío que yo tuve y que era raro, pues sí, y que dejó de trabajar, pero claro, no tenemos más referentes, sino el negativo. ¿Qué le pasó? Y al final no se levantaba de la cama y murió joven. Entonces, es que esto es un caso de total y absoluto abandono médico de un trastorno psiquiátrico muy potente y que realmente se analiza como gandulismo, como miedo a enfrentarse a la realidad, como no gustarle el trabajo, como ser un gandul. Entonces, pues, Claro, eso corresponde a los especialistas a hacer un acertado diagnóstico del tema. Evidentemente hay estados depresivos, lo que se llama depresión mayor, que puede tener algunas concomitancias de tipo genético o de tipo hereditario, pero también tienen tratamiento. Pero la mayor parte de las depresiones que se llaman reactivas, y estamos hablando de un estado de ánimo muy normal, pues se pueden perfectamente recuperar si se tratan a su debido tiempo y si la gente, entre otras cosas, vamos a desterrar para siempre, ya que estamos hablando de enfermedad mental, el que los psicólogos y los psiquiatras están para los locos. Estaban para los locos en esa época, en la época de Alguien voló sobre el nido del cuco, o en la época de los manicomios, Valle de Dolor, de Tafira, donde se les internaba, sí, claro, estaban locos. Todavía queda la rémora de que cuando se asiste a un psiquiatra o a un psicólogo, y en este caso, perdonen que me cite, ¿no?, por la profesión y por la experiencia, se está loco. No solamente que no se está loco. Primero, aunque haya algún tipo de trastorno, por lo menos se previene, por lo menos vaya usted al psicólogo o al psiquiatra para prevenir futuros comportamientos anómalos o que disruptivos o que le hagan sufrir. Y segundo, justamente la psicología y la psiquiatría, como la medicina, el médico de cabecera, pues el psicólogo de cabecera o psiquiatra de cabecera también está para orientar, para tratar problemas menores y que desterremos para siempre, porque claro, yo vuelvo a citar, por ejemplo, a los Estados Unidos y a Argentina, Buenos Aires concretamente, donde tener su psicóloga es un lujo. O sea, presumen de tener su psicólogo. Y es necesario. Presumen porque les orienta, les ayudan a crecer personalmente y nadie lo esconde. Presumen a cualquier nivel de la escala social. Todavía aquí, en ciertas zonas, van al psicólogo a escondidas o cuando no queda más remedio. Y además, en ciertos casos, lo que se llaman desisten, son desertores. Cuando digo desertores, asisten al psiquiatra, al psicólogo, pero cuando ya creen que ya se van, no, hay que hacer un seguimiento, hay que tratar y hay que trabajar la persona en su propio perfeccionamiento, no solamente para cambiar o tratar posibles comportamientos anómalos que hagan sufrir, sino también para crecer. Claro, es que en esa época era preceptivo, se necesitaba un informe psiquiátrico para poder presentar al paciente en la solicitud del cabildo para el internamiento. Claro, o sea, entonces era, ¿qué te decía el médico? Que ibas al psiquiatra y que decía, este chico está loco. Esa es la palabra. El médico de los locos. Porque es el que certificaba si entraba o no entraba a una entidad y la palabra era loco. Mental.
mal llamada salud mental, porque eso no saludaba ni tocaba la mente, salvo para herirle con los famosos choques, ¿no? Sí, ese es un tema que queda ahí, que es cultural, ¿no? No es natural, es cultural. Y entonces, lo que nosotros tenemos es que a la hora de hablar en estos casos, en estos programas, es alentar a la familia a que si no conocen, que busquen el conocimiento, que se acerquen, por ejemplo, una vez que se crean ya en algunos centros, ya está la figura del psicólogo, como tú bien decías, o del psiquiatra, entonces ya se está incorporando, esto es novedoso, ya se está incorporando incluso a la atención primaria el tratamiento apropiado para ciertas desviaciones producidas incluso por un trauma personal, un trauma familiar, que puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser el fracaso escolar, puede ser recibir castigos de compañeros, desplantes o rechaces. Entonces, ya podemos asistir en algunos casos y en algunos sitios a gente que nos pueda ayudar en este aspecto. Hay también centros privados, en este caso son privados, pero que puede estar un poco al alcance, por lo menos, de una consulta para diagnosticar y saber yo por dónde camino con mi hijo o con mi hija. Ya les anuncio que la semana que entra, lo digo también como una respuesta de la psicología vamos a tratar el tema de la soledad. Y está también un poco enraizado y está vinculado a lo que estamos tratando, es decir, también las personas se sienten solas y también necesitan también en algún momento ser escuchadas. Eso lo trataremos la semana que entra. Y ya que estabas tú aludiendo a los locos, no olvidemos también que, como dice el refrán de poetas y locos, todos tenemos un poco. Y que lo pasen bien, que sean felices, y hasta la semana que entra.